Rusia. Una tierra inmensa que abarca prácticamente 2 continentes y sin embargo, permanece ajena a nosotros. Podemos conocer sus figuras históricas, sus guerras, sus símbolos. Pero hay algo que no se deja ver tan fácilmente, sus miedos. Existe la idea colectiva de que los rusos son personas frías, duras y serias, lo cual no está tan alejado de la realidad. El invierno ruso es conocido por ser letal y acabar con ejércitos enteros, por lo que toda su historia se ha basado en la resistencia pura y cruda contra la adversidad. De hecho, para ellos el mero acto de sonreír, aplicado en contextos no adecuados, podría ser considerado un signo de mala educación o estupidez. Entonces, ¿qué podría ser tan aterrador como para incluso aterrar a los mismos rusos? Rusia no nos comparte su folclore como lo hacen otros países. Aquí el misterio se esconde, no se exporta. Y quizá por eso resulta tan inquietante. Porque bajo la tundra helada y entre las grietas de ciudades soviéticas olvidadas, se esconden relatos que no aparecen en libros escolares ni en documentales. Historias que han sobrevivido en susurros, en rumores de pueblo, en foros clandestinos y en viejos diarios militares que tal vez nunca debieron abrirse. Hoy no hablaremos de los mitos tradicionales, ni de las leyendas famosas, sino de 3 leyendas urbanas rusas poco conocidas en este lado del charco. Tal vez aquí aprendamos que si estaban vedadas del conocimiento público, era por una buena razón. Durante la década de 1960, tras la denuncia del culto a la personalidad de Stalin por parte de Nikita Khrushchev, las relaciones entre la Unión Soviética y China se deterioraron rápidamente. Lo que comenzó como una rivalidad ideológica dentro del comunismo terminó convertido en una guerra fría entre dos superpotencias socialistas. Esta tensión no solo se vivió en lo político y militar, sino también en lo psicológico y cultural. Fue en este contexto que surgió una leyenda urbana particularmente inquietante. Una mujer soviética había comprado una alfombra china y la colgó en la pared de su casa, como era costumbre decorativa en ese entonces. Esa noche, su hijo oyó un grito desgarrador proveniente del dormitorio y llamó a la policía. Cuando llegaron, encontraron a la mujer muerta, congelada con una expresión de horror absoluto en el rostro. Todo parecía inexplicable hasta que uno de los oficiales apagó la luz. Una imagen que brillaba en la oscuridad. El rostro de Mao Zedong, yaciendo en un ataúd, con las manos cruzadas sobre el pecho. Una vela ardía con una llama verde espectral. Todo eso, bordado en hilos fosforescentes dentro de la alfombra. La explicación que circularía después era aún más delirante. Supuestamente, algunos productos chinos exportados a la URSS como alfombras o tapices contenían imágenes ocultas, visibles solo en la oscuridad, que mostraban a Mao en su ataúd. Era, según la leyenda, una forma de rendirle homenaje a un arma psicológica para infundir terror en los soviéticos. No hace falta profundizar demasiado en qué fue el bólido de Tunguska, pero aquí va un poco de contexto. El 30 de junio de 1908, en una remota región de Siberia, cerca del río Podkamenaya Tunguska, una enorme explosión devastó más de 2.000 kilómetros cuadrados de taiga, arrasando más de 80 millones de árboles. La onda expansiva fue tan poderosa que se sintió a cientos de kilómetros. No hubo cráter visible, y el evento ocurrió décadas antes de que existieran armas nucleares conocidas. La explicación científica más aceptada es que fue la explosión aérea de un meteoroide o cometa de unos 50-60 metros de diámetro, que explotó en la atmósfera a unos 5-10 kilómetros de altitud, liberando una energía estimada de entre 10 y 15 megatones, similar a una bomba nuclear. A primera vista, todo apuntaba a un fenómeno natural. Un cometa. Un asteroide. Una roca espacial que nunca tocó el suelo, pero que liberó la energía de más de 10 millones de toneladas de TNT en el aire. Pero cuando empezamos a mirar los detalles, algo no encaja. Primero, la explosión fue aérea. No dejó cráter, lo cual es raro, pero no imposible para una explosión de meteoroide. Sin embargo, el patrón de devastación era casi perfectamente circular, como si la fuerza se hubiese expandido de forma radial desde un solo punto de ignición. Segundo, los efectos de radiación. Aunque nunca se documentó oficialmente, en algunas zonas se encontró vegetación con crecimiento anormal y alteraciones en los anillos de los árboles. Mutaciones genéticas. Radiación residual.
Tercero, los testimonios orales recogidos décadas después. Hombres que hablaban de un segundo sol en el cielo, de un viento caliente que quemaba, y de un rayo desde el cielo que vino acompañado por un silencio absoluto justo antes de la explosión. Con todo lo anterior se comenzó a teorizar que lo que en realidad cayó ese día en Tunguska no fue nada más y nada menos que la primera bomba atómica de la humanidad. Esta leyenda nació luego del lanzamiento de la bomba de Hiroshima, ya que muchos encontraron evidentes parecidos entre la resulta de la bomba en suelo japonés y los efectos del impacto del bólido. Más aún, el aparente secretismo y tardanza en los estudios de campo respecto al evento alimentó aún más esta tesis. Esta es solo una de las tantas teorías conspirativas que rodean al evento. De igual forma, algunos señalan que incluso podría haber sido una nave espacial extraterrestre la cual impactó. Sin embargo, todo esto no es más que pura especulación, ya que la ciencia ya ha revelado motivos más comprensibles sobre lo que sea que haya sucedido en ese 1908. No hay que confundir a Gogol, que es un 1 seguido de 100 ceros propuesto por el matemático Edward Kastner y del cual Gogol le toma su nombre, con el Gogol que estamos hablando ahora. Nikolai Gogol fue un escritor que nació en 1809, en lo que hoy es Ucrania, cuando aún formaba parte del Imperio ruso. Desde joven mostró un talento inusual para retratar lo grotesco, lo absurdo y lo profundamente humano. Obras como Almas Muertas, El Capote o El Diario de un Loco siguen siendo estudiadas por su genialidad narrativa y su capacidad de escarbar en las profundidades de la psique humana. Hacia el final de su vida, Gogol cayó en una profunda depresión. Influyó en él un monje, el padre Matvei Konstantinovsky, quien lo convenció de que sus obras eran pecaminosas. En un acto de autodestrucción, Gogol quemó la segunda parte de Almas Muertas, su obra maestra inconclusa. Días después, cayó en un estado de letargo. Dejó de comer. Se aisló. Muchos creyeron que estaba ayunando por motivos religiosos. Otros decían que estaba poseído por el miedo al infierno. Finalmente, el 4 de marzo de 1852, Gogol fue declarado muerto. Décadas más tarde, cuando sus restos fueron exhumados para ser trasladados al cementerio de Novodevichy en Moscú, los trabajadores se encontraron con algo perturbador: el cuerpo estaba boca abajo. ¿Y el ataúd? Tenía señales de haber sido arañado desde dentro. En el siglo XIX, el miedo a ser enterrado vivo no era algo menor. De hecho, era tan común que se inventaron ataúdes de seguridad, con campanas y mecanismos que permitían alertar a los vivos desde el otro lado de la tierra. Y Gogol le tenía pánico a eso. Tanto, que en una de sus cartas dejó instrucciones explícitas que no lo enterraran hasta que no se observaran signos claros de descomposición. Pero esas instrucciones no fueron seguidas. Fue enterrado con vida, paralizado, atrapado, consciente. ¿Fue una cruel ironía del destino, una víctima de la negligencia o un reflejo final del terror que siempre lo habitó? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Gogol vivió obsesionado con la muerte, y que esa misma muerte pudo haberlo atrapado en su forma más atroz, despierto, solo, y bajo tierra. La barrera del idioma, incluso en tiempos de aldeas globales, a veces puede ser un muro más alto de lo que creemos. Vivimos conectados, rodeados de información, con un clic que nos lleva a cualquier parte del mundo. Y sin embargo, hay culturas enteras que siguen siendo un enigma, simplemente porque su idioma no ha sido traducido, difundido o comprendido. Rusia, por ejemplo, es una de esas tierras. Cuando comencé a preparar este vídeo, me encontré con un mar de historias fascinantes, pero muchas de ellas estaban enterradas en foros, artículos o archivos que no han salido del idioma ruso. Historias que, por una u otra razón, han quedado atrapadas en el hielo del idioma, esperando que alguien las rescate. Por eso este vídeo fue especial. Me tomó tiempo, búsqueda y paciencia encontrar leyendas que realmente sean poco conocidas fuera del mundo ruso hablante. Y créanme, valió la pena. Porque lo que encontré es tan inquietante como fascinante. No había pensado en hacer más vídeos de 3 leyendas poco conocidas por el esfuerzo obvio de búsqueda y traducción que requiere, pero quién sabe. Tal vez tenga mejor suerte si voy a buscar alguna en Malasia, en Timor Oriental o Vanuatu. Agradezco por haberte tomado el tiempo de ver este vídeo. Si te ha gustado lo que has visto, te agradecería que me regalaras un like o un comentario. De más está decir que una suscripción me ayudaría muchísimo a seguir subiendo vídeos para ti. Nos vemos pronto.